Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículos 1 al 16, y dice así. Jesús, dirigiéndose a los que estaban escuchando, les dijo: el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros que estaban desocupados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió nuevamente y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron el mismo denario. Y al recibirlo, empezaron a protestar contra el dueño de la viña, diciendo: ¡hey! Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como mejor me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. La parábola de este propietario de la viña nos muestra algo que es difícil de comprender, porque nos habla del reino de Dios y no del reino de los hombres. En primer lugar, no podemos simplemente compararlo con una empresa hoy en día. ¿Por qué? Porque automáticamente nuestras mentes se cierran. Entonces, empezamos a pensar lógicamente. Decimos: oye, pero ¿cómo? Si yo trabajé todo el día, ¿cómo el que no hizo nada va a ganar lo mismo que yo? Entonces empezamos a ver las cosas entre blanco y negro solamente, y lo que es justo desde nuestra propia visión de trabajo, de remuneraciones, que es lo que al fin y al cabo nos importa, y de justicia. Claro, justicia a los ojos de cada uno. Y ahí está precisamente el desafío. Entender cómo funciona la justicia de Dios. Y luego ver cómo aplicamos esa justicia en un mundo en donde vivimos por la justicia de los hombres. Justicia humana. En donde creemos en la retribución como aquello que es el funcionamiento del mundo. Yo hago algo y me pagan por eso.
Si hago algo bueno, me pagan con un castigo. Si hago algo malo, me pagan con castigo. Si hago algo bueno, entonces, de más que me llegan algunos piticlines, algunas monedas, ¿sí? Que me alcanza para vivir. Y así yo quiero después tener más trabajo para poder ganar más plata. Bueno, menos con ser pastor, pero el resto sí podrá hacer eso. Y ganamos lo que merecemos, en pocas palabras. El tema es que la vida en Dios no es así. Y eso debemos entenderlo, porque si no, vamos a caer en la tentación de mirar la forma en la cual nos movemos en la iglesia de la misma forma en que nos movemos en las empresas. De hecho, uno de los grandes cánceres de la iglesia es cuando se toma la iglesia como una empresa y la tesorería de la iglesia como una administración. Entonces, ¿qué hacemos? No empezamos a buscar el dinero para hacer misión, sino para mantener lo que hay y que no se muera. Eso es lo que uno escucha constantemente. ¿Cómo llegamos a fin de mes? No, ¿cómo continuamos la obra? Si llegar a fin de mes no es el tema. Es cómo cumplimos con nuestro deber, nuestra razón de ser como iglesia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso le vamos a pedir dinero a la salida del culto. En este caso, debemos comprender que Dios no busca que nos manejemos desde los méritos. ¿Por qué? Por una razón súper simple. Y es que si realmente eso fuera así, ¿cuánto ganamos? Claro, los que tengamos la autoestima más alta vamos a creer que ganamos mucho más, ¿no? Pero a la larga, ¿cuánto ganamos si realmente nos ponemos en la meritocracia? Imaginémonos por un segundo que Dios eventualmente tuviera esta tabla, ¿no? Con cada uno de nosotros, nuestros nombres, nuestras caritas felices y mi rostro ahí en la pared con el trabajador del mes, ¿no es cierto? Entonces, y con un pequeño checklist, ¿no es cierto?, de las obras buenas y las obras malas, así como las películas para niños, ¿no? ¿Cuánto vamos a ganar ahí realmente? Entendiendo que lo bueno sería solo lo que hacemos, ¿no? Y no lo que dejamos de hacer. O lo que no hicimos y deberíamos haber hecho. No solamente las cosas malas, y aquí ninguno de nosotros roba un banco, me imagino. Pero todo lo que no hicimos, todo el bien que dejamos sin hacer, todo el egoísmo, las mentiras, eso está ahí también, aunque nos hagamos los locos y no queramos verlo. Si realmente queremos ir por ese camino de los méritos, salvo que seamos muy cínicos, nos vamos todos al tacho. Los pastores primero. Dios entiende y sabe eso, pues. Por eso ofrece una justicia que no es retributiva. No se trata de que ganas lo que mereces, sino que ganas lo que Dios te quiere dar, que es muy distinto. Porque de otra forma no podemos. No seríamos nunca dignos. ¿O acaso las iglesias en general no se han encargado toda la historia de decirle a la gente que no es digna? Hasta el día de hoy hay personas que se acercan al sacramento muertos de miedo, como si les fuera a caer un rayo, porque no son perfectos, porque no tuvieron un matrimonio perfecto, porque no tuvieron hijos perfectos, porque fallaron. Como si la iglesia fuese un lugar de gente perfecta, y es todo lo contrario. Somos pecadores y por eso estamos aquí. Jesús mismo lo dijo un montón de veces, pues. Si no viene a buscar a los justos, viene a buscar a los pecadores para que se conviertan. Y eso es un camino de vida completo, no es solamente de un día y yo digo, me convertí, estoy listo, me voy directo al cielo. No, no funciona así. Desde ahí que Jesús nos presenta esta parábola para que entendamos cómo piensa Dios, al menos en una parte. Y usualmente es lo contrario a lo que haríamos nosotros. Es decir,
No se trata de merecer, se trata de recibir algo que se da con amor. Aunque tú creas y sabes que mereces el castigo, cuando eso cambia, entiendes y aprendes de una manera provechosa, en donde entiendes que no necesitas que te peguen para hacer las cosas bien, sino que desde el amor podemos transformar nuestras vidas. Por eso confesamos nuestros pecados al principio del culto. No es para pegarnos latigazos ni sentirnos malos, no, es para reconocer que necesitamos de Dios. Y para reconocer que Dios nos ama y nos perdona. Y desde ahí, desde el amor, hacer las cosas mejor. No desde el terror y el miedo. A que si no cambio me voy al infierno, me quemo, me mata y me castiga. No, si cambio, si quiero ser mejor cristiano, entonces lo hago porque creo que Dios me ama. No porque Dios me va a castigar. Porque a la larga, cuando uno hace las cosas solo por miedo, ¿cuál es la ganancia? Ninguna. Y es lo que todos los padres tenemos que entender con nuestros hijos. Si los vamos a estar castigando toda la vida, ¿van a aprender realmente o solo nos van a tener miedo? Uno de los más grandes recuerdos que tengo de mi infancia, siempre les toca, lo lamento, es cuando una vez con mis hermanos y mis primos nos mandamos una macana muy grande y le tiramos unas bombas de agua a un camión y le rompimos un espejo en la calle. Todo fue peor de lo que debería haber salido. Se supone que era simpático, ¿no? Y obviamente que nos acusaron porque la familia era conocida ahí por las asesinas que teníamos. Y resulta que mi padre llegó a la casa muy enojado, porque siempre estaba enojado. Y nosotros estábamos literalmente muertos de miedo. Mis hermanos y mis primos. Y resulta que una vez que nos tenía a todos en ángulo recto, dispuesto al correazo, nos dice ya, todos al auto. Nosotros literalmente como niños pensábamos que no iba a ir a botar ahí a algún precipicio o algo así, digamos, ¿no? Porque sabíamos que había sido un error un poco grave, ¿no? O sea, alguien podría haber salido mal de esa broma. Y nosotros sin saber nada, mi papá siempre con la cara muy enojado, ¿no? No era el osito cariñoso que es hoy. Y nos llevó a los juegos que habían antes aquí en San Martín. No entendíamos nada. Nosotros hasta después de mucho rato todavía estábamos esperando la trampa. El precipicio, el fuego, el castigo, la humillación pública. Algo tenía que pasar. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo merecíamos. Y era lo que usualmente pasaba. Entonces, de pronto, yo me acuerdo vívidamente, nos miramos entre nosotros y en ese momento tuvimos una revelación. Y es lo que uno logra reconocer como gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿no? Ahí reconocimos la gracia, el perdón gratuito, algo que ciertamente no merecíamos, porque merecíamos ser castigados, ¿no? Se transformó no en un premio, sino en un abrazo. En un abrazo que no requería de violencias, sino de entendimiento, de amor, de perdón. Y que el susto se entiende que había sido suficiente como enseñanza. Y ahora era el momento de la gracia, el momento de vivir un amor que no es justo, que no es merecedor, que no es retributivo, que no se merece, sino que solo se recibe porque es amor gratuito. Y eso es lo que aprendimos ese día. Y desde ahí nunca más lo volvemos a hacer, hacíamos otras cosas.
A lo que voy es cómo ese amor, esas acciones, no es para que nos feliciten cada vez que nos equivocamos, ojo, nos aprovechen. Esas acciones nos hacen entender que el perdón transforma mucho más las vidas de las personas que el castigo. Es algo que uno va a aprender con la vida, porque no todos nacen sabiendo eso. Pero eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque si nos ponemos en serio, merecemos muchas cosas malas por nuestros egoísmos y nuestros errores. Pero ¿qué hace Dios? Nos saca a los juegos, nos da una comunidad, nos regala una iglesia, nos regala espacios de vida, de amor, de perdón. Y no porque seamos lindos, ni buenos, ni simpáticos, porque nos ama. Y porque nos ama gratuitamente, no por nuestros apellidos ni nuestra historia. Y tampoco por nuestro tiempo en la iglesia. El que llegó ayer tiene el mismo amor que el que tiene toda su vida en la iglesia. El mismo amor que el que tiene dudas de fe. El mismo amor que el pastor. El mismo amor que la guagua. El mismo amor que todos. Y eso es lo que valoramos de Dios. Porque no se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere de ti. Y en primer lugar es que te sientas tan amado, tan querido, tan digno, que nunca se te pase por la cabeza. Hagas lo que hagas y estés donde estés. Que Dios no quiere abrazarte, besarte y amarte con todo lo que tiene. Porque es eso, es el amor de Dios lo que te va a ayudar a encontrar el nuevo camino para tu vida. No el castigo, no el miedo, no el terror. El perdón y el amor. Por eso, los primeros van a ser los últimos. ¿Por qué? Porque los que estamos primeros en la iglesia debemos sentirnos orgullosos de todos los nuevos que llegan. Deberíamos dar gracias de todas las manos que hay para trabajar y para servir. Y nunca sentirnos como una especie de competencia en donde llega alguien y me dice, uy, me va a quitar el puesto. Ojalá me quite el puesto. Porque significa que es mejor que yo. Bienvenido sea. Y si alguien quiere ponerse aquí a predicar, que venga, pero tiene que ser mejor que yo. Debemos dar gracias y alegrarnos, que es lo que no pueden hacer los obreros de la viña. Tal como el hijo pródigo, que no puede alegrarse por el hermano que estaba muerto y regresa. Prefiere juzgarlo por sus acciones, porque es lo que merece, ¿no? Pero el padre lo abraza y solo se siente alegre porque su hijo volvió. Hay otros hijos que no vuelven. Ese volvió. Y lo ama. Después verá qué hace con él. No lo va a nombrar tesorero de la hacienda, se los aseguro. Pero lo ama y lo abraza. Y es lo que como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Es lo que como creyentes hacemos con los demás creyentes. No juzgarlos por sus errores, como si uno no se equivocara nunca, sino amarlos, abrazarlos, perdonarlos, para que así conozcan el amor de Dios y puedan también amar a otros. Porque si no hacemos eso, entonces no hacemos nada. Esto se transforma en un club. Y mejor vayamos a ver un partido de fútbol. Porque ahí no necesitamos que el otro sea bueno, el otro siempre va a ser malo, porque es el otro equipo. Aquí no hay equipos. Aquí somos todos iguales. Y debemos alegrarnos por el que llegó tarde, porque llegó. Y no juzgarlo. Debemos alegrarnos por el que tiene ganas de trabajar, porque tiene manos. Y no verlo como una competencia. La otra vez hablaba con una de nuestras comunidades y estaban complicados porque tenían 2 pastores y 2 vicarios para trabajar y no querían más porque era mucho.
Y uno dice, ok, entonces mejor no hagamos más, po. Y no da para tanto, ¿no? No da para tanto. O sea, si tenemos más manos, hagamos más cosas, ¿o no? Pero no, por lástima, todavía hay mucho infantilismo en la iglesia. Y estamos tan acostumbrados a hacer siempre lo mismo que no miramos hacia el futuro, no miramos hacia adelante. ¿Y por qué? Porque están preocupados en sobrevivir, en mantener, no, en crecer, en vivir y en predicar una transformación real en este mundo. Por eso acá, cada mano que llegue será una mano que tiene que trabajar, porque nadie viene a estar ocioso aquí. Lo mismo que dice el dueño de la viña. Oye, ¿han estado aquí sin hacer nada? Vengan a trabajar y conozcan la viña. Y ahora la tarea es nuestra. ¿Por qué? Porque la gente llega a esta viña. ¿Y qué van a ver? ¿Van a ver gente alegre? ¿Van a ver gente dispuesta a servir, a trabajar, a mancharse las manos? ¿Van a ver dispuestas personas a donar, a atraer, a sentirse orgullosos al hablar de Dios, a servir a los necesitados? ¿O solo vamos a hablar con los que nos caen bien y no pescar a nadie más? Ahora la tarea es nuestra. Porque aquel que llegue tarde va a llegar a una viña y nos tienen que ver trabajando, nos tienen que ver orgullosos de lo que hacemos, nos tienen que ver felices. ¿Por qué? Porque ya basta de gente con cara larga en la iglesia. Debemos ser felices, alegres y dar gracias a Dios de que tenemos este regalo y la posibilidad de servir en amor, porque otros no los tienen. Ojalá que nos encuentren siempre ocupados, con una escoba en la mano, sin esperar y preguntarle al pastor, ¿qué puedo hacer? No, agarra la escoba, limpia un vidrio, no importa, haz café. Siempre hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de mostrar amor a todos, los que están y los que están por llegar. Esa es nuestra viña, para que así, desde la obra de nuestras manos y el ímpetu de nuestra fe, podamos hacer el mejor vino. El mejor vino que alegre los corazones de todos los que conozcan a Dios en este lugar. Queridos míos, la viña es de Dios y nosotros somos sus obreros. Pidamos que vengan más obreros a esta viña. No importa cuándo lleguen, no importa cómo lleguen, pues que vengan con ganas de servir, de trabajar y sobre todo de amar y perdonar, porque esta es la viña de los pecadores que necesitan de Dios. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe.